Llaman a azar el umbral del descanso, cuando la cama es el único refugio seguro. Escuchen con atención. Porque lo que están a punto de oír no es solo una recopilación de incidentes. Son advertencias que el destino nos lanza y que, por soberbia o ignorancia, decidimos ignorar. Durante años, estas historias circularon solo en susurros, en los rincones más oscuros de los pueblos de Michoacán y en las unidades habitacionales más peligrosas del Estado de México. Se mantuvieron en secreto porque quienes las vivieron cargan con una culpa que quema. La culpa de saber que, si tan solo se hubieran quedado bajo las cobijas, hoy no estarían llorando a sus muertos. Hay una regla no escrita en el mundo de lo invisible: si ya estás acostado, no salgas. No importa quién llame, no importa que tan fuerte sea el antojo, no importa que tan grande sea la discusión. Al poner un pie fuera de la cama en la madrugada, rompes un círculo de protección. Y te expones a que la noche te devore. El canto del Colorado, sangre en el ruedo de Tzintzuntzan. Mi abuelo siempre decía que la madrugada no le pertenece a los hombres, sino a las sombras que se visten de gente. Mi nombre es Mariana, tengo 31 años, y lo que les voy a contar es la razón por la cual mi abuelo Ernesto murió con la mirada perdida, pidiendo perdón a alguien que solo él veía en los rincones de su cuarto. Esto ocurrió hace décadas, cuando el pueblo de Tzintzuntzan, en Michoacán, era más tierra que pavimento. En ese entonces, las noches no eran grises como las de ahora, eran negras, densas. De esas noches donde si apagabas la vela, no podías verte ni tus propias manos. Mi abuelo era un hombre de campo, de pocas palabras, de esos que tienen la piel curtida por el sol y el alma templada por el trabajo duro con el ganado. Pero tenía un vicio. Un vicio que le brillaba en los ojos: los gallos de pelea. Para él, un gallo no era un animal, era un espejo. Decía que el carácter de un hombre se veía en la forma en que su ave se plantaba en el ruedo. Pasaba horas en silencio, observando cómo el Colorado, su mejor ejemplar, afilaba el pico contra la tierra. En ese tiempo, las peleas no eran el espectáculo ruidoso de hoy. Eran reuniones clandestinas en ranchos alejados, donde el olor a alcohol barato se mezclaba con el aroma de la alfalfa y el sudor de hombres que apostaban lo que no tenían. Su mano derecha era Julián. Eran como hermanos. Crecieron juntos entre el polvo y los caballos. Julián era más calmado, pero igual de apasionado. Juntos eran invencibles. Y eso, en un pueblo pequeño, es una sentencia de muerte lenta. La envidia es un veneno que viaja más rápido que el viento. Aquella noche de viernes, el aire se sentía eléctrico. Se rumoraba una pelea grande en las afueras, con galleros que venían desde Quiroga y Pátzcuaro. Mi abuelo cenó rápido, se calzó las espuelas y ensilló su caballo. Mi abuela, con ese sexto sentido que tienen las mujeres, le rogó que se quedara. «Ya estás acostado, Ernesto. Quédate ya», le dijo. Pero él solo le dio un beso en la frente y salió al trote. Al llegar al terreno, iluminado apenas por focos mortecinos que parpadeaban como ojos agonizantes, notó que Julián no estaba. Sintió una punzada en el pecho. No era normal. Pensó que su amigo se estaba perdiendo la gloria. Y cometió el error que lo perseguiría hasta la tumba. Cabalgó de regreso hasta la casa de Julián. El pueblo estaba muerto. Solo se escuchaba el clac-clac de los cascos sobre la tierra seca. Clac-clac.
Un sonido que en la soledad de la noche suena como un reloj contando los minutos de vida que te quedan. La casa de Julián estaba en penumbras. Mi abuelo le gritó, lanzó piedras al techo de lámina hasta que una luz amarillenta se encendió. Julián se asomó, despeinado, con los ojos pesados por el sueño. Vámonos, compadre. La bolsa está grande, los de Quiroga traen puro bulto, les vamos a quitar hasta el modo de caminar, insistió mi abuelo. Julián se negó. Ya estoy acostado, Ernesto. Tuve un día pesado en el campo, mañana platicamos. Pero mi abuelo. Ay, mi abuelo no sabía dejar las cosas en paz. Le habló del honor, de los billetes, de la fama. Machacó su voluntad hasta que Julián, con un suspiro que sonó a despedida, aceptó. Está bien. Deja agarro al giro. Entró por su suéter y su gallo. Si tan solo se hubiera tropezado. Si tan solo no hubiera encontrado las llaves. Pero salió. Al regresar al palenque, el ambiente ya estaba podrido. El alcohol había hecho su trabajo. Mi abuelo perdió su primera pelea y, con el orgullo herido, dejó que Julián entrara al cuadro contra un tipo alto, de cara sombría, que venía de Quiroga. Las navajas brillaron bajo la luz sucia. Los gallos chocaron. Un sonido seco. ¡Zas! Plumas volando, sangre salpicando el polvo. En menos de 3 minutos, el gallo de Julián había degollado al contrario. El silencio que siguió fue sepulcral. El hombre de Quiroga no aceptó la derrota. Estaba poseído por el mezcal y la rabia. Ese gallo está arreglado. No me vas a robar, gritó. Julián, firme como siempre, solo estiró la mano para cobrar. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. El tipo sacó una pistola de entre sus ropas. El estruendo rompió la noche. ¡Pum! 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 3 disparos. Julián cayó de espaldas, apretando todavía a su gallo contra el pecho, mientras la sangre caliente se filtraba en la tierra de Michoacán. En segundos, alguien más le disparó al agresor. 2 cuerpos, 2 gallos y un charco de sangre que parecía no tener fin. Mi abuelo se desplomó a su lado. El olor a pólvora y muerte se le quedó pegado en la nariz para siempre. Mientras sostenía la mano fría de su amigo, solo podía pensar en una cosa: él estaba a salvo en su cama. Yo lo saqué. Yo lo maté. Desde esa noche, mi abuelo nunca más volvió a entrar a un palenque. Y cada vez que uno de nosotros intentaba salir de casa después de las 10, se ponía frente a la puerta con el rostro desencajado y nos decía: si ya estás acostado. Que Dios te cuide, porque si sales, la muerte te está esperando en la esquina. El rugido del Mustang, un sueño interrumpido en Celaya. Hay heridas que no cierran con el tiempo, solo se llenan de polvo. Mi nombre es Daniel. Bueno, así se llamaba mi hermano. Yo soy quien se quedó aquí para contar esto. En el 2004, en Celaya, Guanajuato, yo me sentía el dueño del mundo. Tenía 19 años, un trabajo de plomero que me dejaba buen dinero y, finalmente, el tesoro que tanto había deseado, un Mustang rojo, modelo viejo, pero con un motor que rugía como una bestia encadenada. Era viernes. Mi hermano menor, Dani, de 16 años, era un pan de Dios. Estudiaba la prepa y siempre se portaba bien.
Esa noche, cenó conmigo y se fue a su cuarto temprano. Mis papás trabajaban el turno nocturno, así que yo estaba a cargo. A medianoche, el sonido de un claxon me hizo saltar del sillón. Eran mis amigos. Saca el Mustang, vamos a ver si es cierto que corre, me gritaron desde la calle. La adrenalina me nubló el juicio. Miré hacia el pasillo. Hacia el cuarto de Dani. No sé qué demonios se me pasó por la cabeza. Quería presumirle, quería que sintiera la velocidad. Entré a su cuarto. La luz de la luna entraba por la ventana y le iluminaba la cara. Se veía tan en paz. Tan protegido. Dani. ¡Ey, Dani! Despierta, le susurré. Él se quejó, se tapó con la cobija. No, vete. Tengo sueño, mañana salimos, me dijo con la voz ronca. Debí haberle hecho caso. Debí haber cerrado la puerta y regresado a la sala. Pero insistí. Ándale, no seas flojo, solo una vuelta por la avenida, va a ser rápido. Lo convencí a base de empujones y bromas. Él, por no hacerme sentir mal, se puso los tenis y se subió al asiento del copiloto. El aire de la madrugada en Celaya era helado. Encendí el motor. Brom. Brom. El sonido era embriagador. Salimos al libramiento. No había ni un alma. Aceleré. 80, 100. 140 kilómetros por hora. El viento silbaba en las ventanas. Dani sonreía, pero se agarraba fuerte de la manija. ¿Ves cómo corre, Dani?, le grité emocionado. Entonces llegó la curva. Una curva que conocía de memoria, pero que a esa velocidad se convirtió en una trampa mortal. Intenté frenar, pero las llantas chillaron sobre el asfalto frío. El volante vibró violentamente. Perdí el control. El Mustang se convirtió en un proyectil de metal rojo. El impacto contra el poste de concreto fue seco. Un crujido de metal que todavía escucho cada vez que cierro los ojos. El mundo se volvió blanco. Cuando recuperé el sentido, el olor a gasolina y caucho quemado inundaba mis pulmones. Volteé a la derecha. Dani estaba ahí. Pero no era él. El poste había entrado justo por su lado. No hubo gritos, no hubo últimas palabras. Solo un silencio absoluto y el goteo de la sangre sobre la alfombra del carro. Mi hermano, el que estaba a salvo en su cama, murió porque yo no lo dejé dormir. Han pasado 22 años. Tengo 41 y no hay una sola noche en la que no me despierte sudando, escuchando su voz diciendo, no, vete. Tengo sueño. Si tienes un hermano, un hijo, un amigo que ya está dormido, por lo que más quieras, déjalo descansar. El destino tiene formas muy crueles de recordarte que el sueño es sagrado. Sombras en el río y el orgullo de Ecatepec. La lista de advertencias sigue, audiencia. Como el compadre de mi padre, allá en la gasolinera, que por atender una llamada de auxilio a deshoras terminó con un tiro en la sien. O como Alejandra, que en un pueblo perdido de la sierra casi es arrastrada por la corriente de un río oscuro solo porque sus primas la despertaron para ir a una feria que terminó en tragedia silenciosa. Y finalmente, está el caso de Luis, en Ecatepec. Luis,
un hombre que aguantó los desplantes de una pareja irritable hasta que el orgullo lo sacó de su cama a las 2 de la mañana. ¿Para qué? Para comprar unos cigarrillos que nunca encendió. Terminó en coma, golpeado por una jauría de hombres que lo único que buscaban era alguien a quien destruir en la soledad de la avenida. La moraleja es siempre la misma, y es tan real como el miedo que sienten ahora mismo. La noche es un territorio ajeno. Cuando te acuestas, firmas un contrato de paz con la oscuridad. Si rompes ese contrato, si sales al mundo cuando las sombras están de guardia, no esperes regresar entero. Audiencia. ¿Escucharon ese ruido en la cocina? Ese crujido en la puerta. No se levanten. No salgan. Si ya están acostados, quédense ahí. Es el único lugar donde la muerte no puede tocarlos. Por ahora. Buenas noches. Y que logren despertar mañana. El silencio de los difuntos, relatos de la almohada fría. Hay un peso en el aire cuando la medianoche golpea el reloj. Es un peso que solo sienten los que están despiertos cuando el resto del mundo duerme. Mi abuelo Ernesto solía decir que, después de las 12, el ángel de la guarda se retira a descansar. Y lo que queda patrullando las calles no tiene nombre, ni tiene piedad. La sangre en el ruedo, continuación y expansión, en el trayecto de regreso de la casa de Julián al palenque. El viento en Sinsunzán cambió de dirección. El caballo de mi abuelo, un animal noble que nunca se asustaba, empezó a resollar con fuerza. Las orejas se le echaban hacia atrás y buscaba el camino con nerviosismo. Julián, sentado detrás de mi abuelo y abrazando a su gallo Giro, no decía nada. Su silencio era pesado, como si ya no estuviera ahí del todo. ¿Sientes eso, compadre?, preguntó mi abuelo, tratando de romper el hielo que se le formaba en la nuca. Es el sereno, Ernesto. Apúrate, que el animal se me está enfriando, respondió Julián con una voz que no parecía la suya. Era una voz seca, hueca. Cuando llegaron al terreno, el ambiente era una carnicería emocional. Los hombres estaban borrachos de mezcal y de odio. El tipo de Quiroga, ese hombre alto de ojos amarillentos, miró a Julián como quien mira a un fantasma. En el momento en que su gallo cayó muerto por la navaja del Giro, el tiempo se detuvo. El sonido del primer balazo no fue lo peor. Lo peor fue el sonido del cuerpo de Julián golpeando el lodo seco. Tom. Un sonido sordo que retumbó en los huesos de mi abuelo. Mientras el agresor caía también acribillado, mi abuelo se arrastró por el suelo, entre las patas de los hombres que corrían y los gritos de pánico. Llegó hasta Julián. El gallo Giro seguía vivo, aleteando con furia sobre el pecho destrozado de su dueño, bañándose en la sangre que brotaba a borbotones. Julián abrió los ojos una última vez. No había dolor en ellos. Solo una pregunta que nunca pronunció: ¿por qué me despertaste? Mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Murió años después, pero en realidad, su espíritu se quedó en ese palenque de Michoacán. Cada noche, antes de cerrar los ojos, revisaba que todas las puertas estuvieran con tranca. No para que nadie entrara, sino para que nadie tuviera la tentación de salir. El rugido de la bestia roja, expansión y realismo. Celaya es una ciudad de sombras largas. En el 2004,
Las luces de vapor de sodio pintaban todo de un naranja enfermizo. Yo miraba mi Mustang rojo y sentía que tenía el corazón de un dragón bajo el capó. Pero ese dragón exigía un sacrificio. Cuando desperté a Dani, el aire en su cuarto se sintió extrañamente denso. Como si el destino estuviera tratando de sujetarme los brazos para que no lo tocara. Dani era apenas un niño. Tenía esa piel suave de quien todavía no conoce la maldad del mundo. «Ándale, flaco. Súbete, no seas miedoso», le dije, forzando una sonrisa que hoy me quema la cara. Nos subimos al carro. El olor a tapicería vieja y gasolina era embriagador. Salimos del fraccionamiento y el motor rugió. Brum. Ese sonido que antes me llenaba de orgullo, ahora lo escucho en mis pesadillas como el grito de un demonio. Íbamos volando sobre la carretera. Las luces de los postes pasaban como ráfagas de balas. Dani se aferraba al asiento. Su pequeña mano nudosa estaba blanca de tanto apretar. Yo quería impresionarlo. Quería ser el hermano mayor invencible. Pero la física no perdona. En la curva del libramiento, sentí como el hierro perdía su agarre. El Mustang se convirtió en una lancha sobre el aceite y la grava. El tiempo se estiró. Vi la cara de Dani. Él no gritó. Solo me miró. Con una paz que me destrozó el alma. Crack. El poste de luz partió el coche como si fuera de papel. El vidrio templado explotó en 1000 diamantes de sangre. Cuando el mundo dejó de dar vueltas, solo quedó el sonido del motor muriendo. Clac. 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 Y el goteo constante de un líquido que no era aceite. Era la vida de mi hermano escapándose por la ventana. Hoy, a mis 41 años, sigo viendo ese Mustang rojo en el fondo de mis ojos cada vez que parpadeo. Sigo escuchando el motor. Pero sobre todo, sigo escuchando el silencio de ese cuarto. El silencio que rompí por una noche de estúpida adrenalina. Las aguas frías del arrepentimiento, relato de Alejandra. Hay ríos que no llevan agua. Llevan los pecados de los que se atreven a cruzarlos de noche. Mi nombre es Alejandra y lo que viví en ese pueblo de Veracruz me enseñó que la naturaleza también tiene hambre. Mis primas entraron a mi cuarto como sombras juguetonas. El olor a mazorca y tierra seca me envolvía. Estaba tan cómoda, tan protegida bajo esas cobijas de lana pesada. Pero la juventud es una enfermedad que te hace creer que la noche es tu amiga. Ale, vamos a la feria. No seas amargada, susurraban, mientras me jalaban de los pies. Salimos gateando como ladronas de nuestra propia casa. El frío del campo me pegó en la cara como una bofetada. Caminamos por esas calles donde las lámparas de aceite apenas daban pelea a la oscuridad. La feria era un caos de luces de colores, olor a buñuelos y música de banda que se distorsionaba con el viento. Pero el error no fue la feria. El error fue el río. Vamos a mojarnos los pies, dijo uno de los muchachos, un tal Ramiro que tenía los ojos brillantes de aguardiente. El río sonaba como una bestia masticando piedras. En la oscuridad, el agua no se ve azul. Se ve negra. Como petróleo hirviendo. Me acerqué a la orilla. Mis pies resbalaron en el lodo traicionero. Y de repente, el mundo se volvió líquido y helado.
El agua me llenó los pulmones. Era un frío que te apuñala el pecho. Sentí como las piedras me golpeaban las rodillas, me desgarraban la ropa. Mis primas gritaban en la orilla, pero sus voces se oían a kilómetros de distancia. Yo estaba sola con la corriente. Sentí una mano fría rozarme el tobillo bajo el agua. No sé si era una rama o algo más. Algo que vive en el fondo y que espera a que las niñas tontas salgan de su cama. Logré aferrarme a una raíz vieja, con las uñas enterradas en la tierra podrida hasta que me sacaron. Regresé a la casa temblando, con la pijama empapada y el alma encogida. Esa noche me acosté y no pude parar de llorar. No por el susto, sino porque entendí que el río me había dejado ir por pura lástima. Pero la próxima vez, no sería tan generoso. La última discusión de Luis, relato final. El orgullo es el peor compañero de alcoba. En ese departamento de Ecatepec, el calor era insoportable, pero el odio que emanaba de Carolina era peor. Lárgate al sillón, Luis. Me gritó, y esas palabras fueron la llave de mi celda. Me puse los tenis con el corazón latiéndome en la garganta. Salí a la calle buscando aire, buscando paz. Pero en Ecatepec, la paz es un lujo que no se vende en las tiendas de 24 horas. Caminaba por la banqueta rota, pateando piedras, masticando mi rabia. Cuando vi a ese grupo de hombres bajo la luz mortecina de la vinatería, mi instinto me dijo, corre. Pero mi orgullo me dijo, no les tengas miedo. El primer golpe me apagó las luces. El segundo me rompió la mandíbula. Sentí el sabor metálico de la sangre llenándome la boca. Mientras me pateaban en el suelo, yo solo pensaba en el ventilador de mi cuarto. En la sábana blanca que me cubría hace apenas 10 minutos. Me dejaron tirado como un perro muerto. Una semana en coma es mucho tiempo para pensar. Cuando desperté, Carolina ya no estaba. Se había llevado sus cosas y su desprecio a otra parte. Me quedé solo, con el cuerpo roto y una cicatriz que me cruza la frente. Desde entonces, audiencia. Cuando tengo una pelea con mi nueva pareja. Cuando el mundo parece venirse abajo. Cierro los ojos. Respiro profundo. Y me quedo en mi cama. Porque prefiero una noche de discusiones en silencio que una eternidad de arrepentimiento en el asfalto. Si ya están acostados, no se muevan. Abracen su almohada. Denle gracias a Dios por el techo que los cubre. Porque ahí afuera, en la oscuridad de la calle, hay algo que no duerme. Y que está esperando a que abras la puerta. Buenas noches, audiencia. Y que el amanecer los encuentre todavía con nosotros. Hay silencios que gritan, audiencia. Y hay puertas que, una vez cerradas, sellan el destino de los que se quedan adentro. Y de los que cometen el error de salir. El compadre y la llamada de la muerte, aquel compadre de mi padre, un hombre de respeto, de esos que nunca le daban la espalda a un amigo, estaba ya entregado al descanso. Eran las 11:30 de la noche en una colonia brava de Ecatepec. El calor de la ciudad se sentía pesado, pero bajo las sábanas, junto a su esposa, el mundo parecía estar en orden. Hasta que el celular vibró sobre la mesa de noche. BZZZZ, BZZZZ.
Un sonido que en la madrugada suena como el aviso de un funeral. Bueno, contestó con la voz pastosa por el sueño. Compadre, me golpearon. Estoy en la gasolinera de la salida a la Libre. Por favor, ven por mí. No tengo a quien más llamar. La voz al otro lado sonaba desesperada, entrecortada por un sollozo que calaba los huesos. Su esposa, con ese instinto de madre y de mujer que sabe leer el peligro en el aire, se incorporó de inmediato. No vayas, viejo. Ya estás acostado. Si le pasó algo, que llame a la policía. Quédate aquí, le suplicó. Pero el honor de barrio es una cadena pesada. Es mi compadre, mujer. No lo puedo dejar ahí tirado, respondió él mientras se calzaba las botas con prisa. Salió del cuarto con la promesa de volver en 20 minutos. Una promesa que se disolvió en la oscuridad de la avenida. Al llegar a la gasolinera, las luces de neón parpadeaban, bañando el asfalto de un rojo sangriento. Ahí estaba el coche, con las puertas abiertas. Su compadre estaba en el asiento del copiloto, con la cabeza gacha. Mi padre dice que el reporte policial hablaba de una emboscada. No hubo tiempo de preguntas. No hubo tiempo de defensas. Un solo disparo en la sien. Preciso. Frío. Como si la noche misma hubiera decidido cobrarle la factura por haber abandonado la calidez de su hogar. Cuando la policía llegó, encontraron dos cuerpos. El del compadre y el del hombre que supuestamente lo llamó. Lo más aterrador, audiencia, no fue el crimen. Fue que, según los registros telefónicos que la viuda revisó después, la llamada que recibió su esposo salió de un número que llevaba meses desactivado. ¿Quién llamó a esa puerta? ¿Quién sacó a ese hombre de su cama para llevarlo directo al matadero? Hay voces que no pertenecen a este mundo, pero que saben perfectamente qué fibra tocar para hacernos salir. La regla de oro, el cierre. Hemos recorrido caminos de tierra en Michoacán, autopistas sangrientas en Celaya y callejones peligrosos en el Estado de México. Y en todos estos relatos, el patrón es el mismo. La cama no es solo un mueble, audiencia. Es un santuario. Cuando tú te acuestas y apagas la luz, estás marcando un límite. Estás diciendo, hasta aquí llegó mi día. Aquí estoy a salvo. Pero en el momento en que cedes al orgullo, a la curiosidad o a la insistencia de otros, ese límite se rompe. Y lo que hay afuera, esperando en la penumbra, no tiene reglas. Escuchen bien. Si en este preciso momento escuchan que alguien lanza una piedra a su ventana, si el teléfono suena con un número desconocido, o si un amigo llega a buscarlos para dar una vuelta, piénsenlo 1000 veces. Miren a su alrededor. Sientan la seguridad de sus 4 paredes. Sientan el peso de sus cobijas. No las cambien por el frío del asfalto. No las cambien por el silencio eterno de una tumba. Porque allá afuera, donde las luces de la calle parpadean y los perros aúllan sin motivo aparente, la muerte anda de guardia. Y lo único que está esperando es que te atrevas a cruzar el umbral de tu puerta. Soy su narrador de confianza, y esto fue un episodio más de sus peores pesadillas. Si este relato les erizó la piel, no olviden dejar su pulgar arriba y compartir su propia experiencia en los comentarios.
¿Alguna vez los despertaron para algo que terminó en tragedia? Los leo en la oscuridad. Buenas noches, audiencia. Y recuerden, si ya están acostados, no salgan.